Bien, hermanitos, pues estamos estudiando la carta de Pablo a los Colosenses. Una carta corta, pequeña, para una iglesia pequeña, pero con un Dios grandioso que se muestra en las Escrituras. Y precisamente eso es Colosas, una iglesia pequeñita, una iglesia que ni siquiera estaba en el radar de Pablo y que fue a través de Epafras que le comunica a Pablo de una iglesia que estaba reuniéndose en la región de Colosas. Y Pablo se toma 4 capítulos, nosotros lo dividimos así, 4 capítulos, en la que escribe a sus amados hermanos desconocidos en Colosas y les llama santos y fieles, mis amados hermanos. Y Pablo en el libro de Colosenses, en los primeros 2 capítulos, se toma todo ese tiempo para mostrarnos doctrina, lo que necesitan saber los de Colosas acerca principalmente de la suficiencia que tenemos en Cristo Jesús. Porque los de Colosenses estaban siendo seducidos a abandonar la idea de que en Jesucristo están completos. Y eso no es muy diferente a nuestros tiempos. Porque en nuestros tiempos hacemos lo mismo en diferentes iglesias o nosotros de manera muy particular y personal. Sí, Cristo es suficiente, yo creo en Cristo, pero creo que para esta situación en mi vida no lo necesito. Cristo es suficiente, sí, pero necesitamos que tú des dinero a la causa. Y un montón de cosas que hacen y exageran la idea de que Cristo es suficiente para todas las cosas. Es Cristo suficiente para nuestro proveedor, como creador, como salvador, como santificador, y etcétera. Pablo en 2 capítulos nos habla mucho acerca de la doctrina que debemos saber acerca de lo que es Cristo Jesús y lo que ha hecho en nosotros. En cierta forma podemos dividir la carta de Colosenses en 2 grandes secciones. Capítulo 1 y capítulo 2, la doctrina. Y capítulo 3 en adelante, cómo luce una vida que entiende esta doctrina en su día a día. Y va a hablar de los padres, y va a hablar del matrimonio, y va a hablar de un montón de cosas, pero en base a los primeros 2 capítulos. Y hermanos, estamos ahora en una sección, ya en el capítulo 3, esta sería la tercera sesión del capítulo 3, en donde hemos hablado acerca de lo que somos en Cristo y en consecuencia cómo debemos andar en Cristo Jesús. Quiero que recordemos cómo inició este capítulo 3. Vayan a ustedes con sus Biblias a Colosenses 3, 1 al 4. Esto va a aparecer en pantalla, pero hay algunas lecturas que no va a salir en pantalla, así que quédense con sus Biblias abiertas en Colosenses 3. Y fíjense cómo inicia Pablo en Colosenses 3. Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Quiero que noten ustedes desde este primer pasaje, que está en pantalla, las alusiones a la vida. ¿Sí lo ven? De hecho, los subrayé ahí. Resucitado, vuestra vida. Y es que Pablo va a hablar mucho acerca de esta vida que tenemos en Jesucristo. Porque parte del anuncio de las buenas noticias es precisamente esto: buenas noticias, hay vida en Él, vida abundante. ¿Cómo se llama su iglesia, hermanos? Vida abundante. Vida abundante en Cristo, hay vida abundante. Ese es en esencia las buenas noticias del Evangelio, vida para aquellos que estaban muertos. Y Pablo entonces en el capítulo 3 así inicia su presentación de esta vida que tenemos en Él. Y Pablo usará expresiones como viejo hombre, nuevo hombre, la vieja vida, la nueva vida, las ropas viejas que tenemos que quitarnos y las ropas nuevas que tenemos que revestirnos. Y todo tiene que ver con esta dualidad, lo que antes éramos en Cristo y lo que ahora somos en Cristo. Una vida sin Cristo, la vida pasada, el hombre viejo, y ahora la vida que tenemos en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo enfatiza estas ideas de la vida. Avancemos, Colosenses 3, 5 al 7. Fíjense ustedes en sus Biblias o en la pantalla. Porque después de haber dicho esto, dice Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros:
fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, vivías en ellas. El primer mandamiento que señala Pablo es hacer morir, lo que les compartió nuestro hermano Israel Olivares la semana pasada. Y dice esto de hacer morir porque esto es lo que ustedes hacían antes, ¿sí se dan cuenta? En las cuales vivían en ellas en tiempo pasado. Así que esta sección del versículo 5 inicia diciéndonos de lo que tenemos que quitar de nosotros, de lo que debemos hacer morir en nosotros. Y lo que hoy vamos a estudiar se enlaza precisamente con este versículo 5 al 7. Vamos a estudiar los versículos del 8 al 11. Colosenses 3, 8 al 11. Pablo dice también: pero ahora dejad, repite conmigo, dejad. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Oremos, hermanos, acompáñenme a orar. Señor, estamos delante de tu presencia a través de tu palabra, Dios, porque queremos conocerte a ti más, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Dios. Y como dice el salmista, Señor, en el Salmo 119, abre nuestros ojos, Dios, para que podamos ver las maravillas de tu palabra, Dios. Que sea tu Espíritu Santo penetrando, Señor, en nuestros corazones a través de tu bendita palabra, Señor, y que permanezca esta palabra en nuestras vidas, Dios, de tal forma, Dios, que seamos afectados y dominados por lo que hoy vamos a ver el día en este estudio, Dios. Te damos gracias por todo, Señor, por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses 3, 8 al 11. Le he puesto por título esta enseñanza en la diapositiva: desechando la vieja manera de vivir. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Desechar la vieja manera de vivir. Lo que Pablo va a hablarnos en estos pasajes es un énfasis a que debemos deshacernos, desechar aquellas cosas que corresponden a la vieja manera de vivir. Y lo vamos a hacer a través de 5 preguntas que quiero que ustedes vayan anotando en sus cuadernos. 5 preguntas que vamos a responder y que nos van a dar claridad a todo este mensaje de Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 11. 5 preguntas. Desechando la vieja manera de vivir. Pregunta número 1. La primera pregunta es: ¿qué significa esto de la vieja manera de vivir? ¿A qué nos referimos, al menos en el título del sermón, a la vieja manera de vivir? Veamos algunos versículos que aluden a esto. Versículo 7 del capítulo 3 y 9 al 10. Dice el texto: en las cuales vosotros también anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Una vida que se está apuntando hacia el pasado, una manera de vivir en el pasado. ¿Ok? Versículo 9 al 10 del capítulo 3. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Esto viejo hombre lo podemos traducir como la vieja manera de vivir, el viejo estilo de vida, el anterior estilo de vida antes de haber tú creído en Jesucristo. Y versículo 10 dice: y revestíos entonces del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando este conocimiento pleno. Estas expresiones de nuevo y viejo es lo que Pablo está contrastando. Una nueva vida versus una vieja vida, una manera de vivir anterior. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta primera pregunta? ¿Cómo la respondemos? ¿Qué significa la vieja manera de vivir? Pudiéramos abordar este tema desde el libro de Colosenses, desde la carta de Colosenses, pero quiero que veamos que esto lo menciona por todas partes de la Biblia.
Acompáñame a tu Biblia en Romanos capítulo 1. Esto no está en pantalla. Romanos capítulo 1. Dirígete conmigo a Romanos capítulo 1. ¿Qué significa esto de esta vieja manera de vivir? Romanos capítulo 1. Siguiente diapositiva, por favor. Versículo 23. Noten lo que ustedes dicen en el versículo 23. Dice el texto: gracias. Una de estas cosas que corresponden a la vieja manera de vivir es una vida que vive para su propia gloria. Yo vivo para mi propia gloria. Yo soy mi propio Dios. Yo soy mi propio Señor. Yo digo las reglas del juego. Se trata de mi gloria, de mi fama, porque cambiaron la gloria del Dios por cosas corruptibles. En este caso están señalando ídolos, estatuas, pero también incluye la idolatría al dinero, la idolatría al trabajo, la idolatría a la familia, la idolatría a un montón de cosas, porque cambiaron la gloria de Dios por lo que a ellos les place. Una vida, entonces, una vida que se corresponde a la vieja manera de vivir, es una vida que vive para su propia gloria. Versículo 24, noten ustedes, versículo 24, el texto nos dice, si lo pueden leer otra vez, Isma. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Una vieja manera de vivir es aquella que iba tras los deseos y pasiones de nuestro propio corazón. Los deseos y pasiones de nuestro propio corazón. El texto nos dice que Dios los dejó a esos deseos y ellos persiguieron esos deseos. ¿Qué más nos dice? Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué corresponde a la vieja manera de vivir? Una vida que cambia la verdad de Dios por la mentira. Ama la mentira, ama todo aquello que no sea Dios. Se crea y se inventa su propio Dios. Ellos llegan a ser su propio Dios. Y lo último, versículo 26, ¿qué nos dice también? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Una vieja manera de vivir de la que Pablo señala en Romanos y también señala en Colosenses, es una vida que está entregada por completo a sus propias pasiones. Santiago lo llamará las concupiscencias del corazón. Entonces, ¿qué significa la manera de vivir? La vieja manera de vivir de la que Pablo hace referencia a todo esto, hermanos. Y Pablo está diciendo, ustedes ya no pueden estar en esta manera de vivir, en este estilo de vida que va tras sus propios deseos, que se trata de sus propios planes, que está entregado a sus propias pasiones y concupiscencias. Ustedes ya no, porque ya es una pasada manera de vivir, es un viejo hombre. Esto es el viejo hombre, ¿ok? Entre muchas cosas más que pudiéramos decir. Pero esto nos lleva a una siguiente pregunta. Debido a esto, ¿por qué es que Pablo nos señala que debemos desechar la vieja manera de vivir? Pregunta número 2. ¿Por qué debemos desechar la vieja manera de vivir? Podemos decir varias cosas, hermanas y hermanos, respecto a esto. Pero recordemos que ¿a quién le está escribiendo Pablo esta carta de Colosenses? A cristianos. ¿Qué acaso los cristianos no tienen una manera diferente de vivir? ¿Por qué Pablo les recuerda eso a los cristianos? Si los llamó santos y fieles. Hermanos, es que el Evangelio no solamente es un acto que sucedió en el pasado, sino el Evangelio domina todas nuestras vidas. Y el Evangelio incluye las buenas noticias de que tu vida pasada ha sido dejada atrás. La vida, lo que hemos visto en la pregunta pasada. Por eso es que Pablo en el versículo 5 dirá, deben hacer morir lo terrenal. Desechen aquellas
actitudes del viejo hombre, despójense del viejo hombre. Y Pablo le escribe a cristianos, hermanos. Por lo tanto, aquello que fue bueno para ellos, inspirado por el Espíritu Santo, es bueno para ti y para mí, que hoy recordemos. ¿Por qué debemos desechar la vieja manera de vivir? 3 cosas por las cuales podemos considerar de que debemos desechar la vieja manera de vivir. Inciso A. ¿Por qué debemos desechar la vieja manera de vivir? Porque la vieja manera de vivir ya no corresponde con nuestra nueva vida. Ya no corresponde. Lo que Pablo les está dejando bien claros a ellos cuando dice dejen esta vieja manera de vivir, es que su estado actual como creyentes, su forma de vivir debe de corresponder con su posición que tienen con Dios. Es una consecuencia. Algunos acusarán a Pablo diciendo, es que Pablo, esta forma de predicar acerca de la gracia, lo que nos anima es a pecar. Y Pablo dirá, no, de ninguna manera. No porque el pecado abunde, sobreabundó la gracia, entonces tenemos que pecar. No, de ninguna manera. Antes bien, el hombre tiene que dejar sus pecados. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Si tú eres cristiano, entonces tu manera de vivir es diferente. Ya no corresponde a tu nueva vida. Nuestro hermano Frank, la primera vez que habló del capítulo 3, versículo 1, decía precisamente esto. Fíjense en sus Biblias. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, es una condición. Si realmente han ustedes resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba. Porque su posición es diferente. Porque su nueva vida exige esto mismo. Y ustedes no pueden buscar las cosas de una manera intensiva, exclusivamente en las cosas de la tierra. Debemos dejar la manera de vivir porque ya no corresponde a nuestra nueva vida. Por lo tanto, hermanos, esta primera parte es un llamado para ti y para mí de examinarnos si realmente estamos andando en esta nueva vida. Busquen conmigo un texto que no está ahí en pantalla. 2 de Corintios 13, versículo 5. Y el que lo tenga lo puede leer, por favor. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos. Pero hermanos, ¿no que yo soy ya salvo? ¿Y por qué Pablo escribe esto? Porque es sabio, es adecuado, es necesario que cada creyente siempre esté examinándose para que no se autoengañe. Porque puede haber cristianos que se autoengañan. Señor, Señor, ¿acaso no hicimos señales en tu nombre? Hicimos muchas cosas, íbamos a la iglesia y la Biblia nos dice en Mateo capítulo 7, pero yo nunca los conocí. Examinémonos, hermanos, si estamos andando en la vida que Dios nos ha dicho. ¿Por qué debemos dejar estas cosas de la vieja manera de vivir? Porque ya no corresponden con la nueva. Examinémonos, hermanos. Segunda razón por la cual tenemos nosotros que desechar la vieja manera de vivir. Inciso B. Porque es un mandato solemne que debemos atender con prontitud. Es un mandato solemne. Fíjense ustedes, ahí mismo en Colosenses 3, que no está en pantalla tampoco. Colosenses 3, versículo 8. Así inicia nuestro pasaje. Dice el texto, pero ahora dejad, desechad. Esta es una palabra que demanda una acción y es una acción dicha de forma imperativa, un mandamiento, una orden. No es una opción al creyente de si quiere o no dejar, rechazar, despojarse de estas cosas que señalará después, sino que es una orden, un mandamiento. Y recordemos que la buena voluntad de Dios, los mandamientos de Dios son buenos para nosotros. No es solamente que porque a Dios se le ocurrió decir, ya no quiero que hagan esto, sino porque Él sabe que es bueno para nosotros dejar estas cosas que señalará. Este es un mandamiento claro en la Biblia. Dejad estas cosas. Debemos dejar
la manera en cómo vivíamos antes, las actitudes, las cosas que correspondían a una vieja forma de vivir, que ya no corresponde con la nueva. Así que, hermanos, esta acción demandará esfuerzo de tu parte. ¿Cuánto tiempo? 24/7, toda tu vida. Demandará esfuerzo. Tienes que darte cuenta qué cosas hay en tu vida que tienes que abandonar porque no están conforme o no están en conformidad a la nueva naturaleza que se te ha dado por gracia. Por lo tanto, hermanos, no nos dejemos envolver y acomodarnos en nuestra vida con ciertos pecados que la Biblia señala como pecados. No, es que mi hermano se enoja, pero pues es que ya es así mi hermano. Siempre ha sido así mi hermano. No, mi hermano. Si hay algo en tu vida que no se conforma a la nueva naturaleza, tú tienes que dejarlo. Porque la Biblia dice que eso es malo para ti. Deséchalo, abandónalo. No corresponde a tu vida. Esfuérzate por hacerlo. Mucho ojo, hermanitos. No consintamos pecados. No normalicemos pecados, ni en mis hermanos y mucho menos en mi vida. Tercera razón por la cual necesitamos dejar esta pasada manera de vivir. Inciso C. ¿Por qué debemos desechar la vieja manera de vivir? Porque no nos permitirá disfrutar a plenitud la nueva vida que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado, hermanos, es algo grandioso, maravilloso. Es una obra que muestra maravillosamente la obra de Dios, grandiosa, poderosa, y que nos ha dado por gracia acerca de su vida. Y no vamos a poder disfrutar esta vida abundante que tenemos en Cristo Jesús, a no ser que dejemos la pasada manera de vivir que todavía hay en nosotros. No podemos disfrutar esa vida, hermanos. Pensemos, por ejemplo, en la actitud de David. David consintió, se relajó a un momento de ociosidad. Y esto lo llevó a un momento de pereza, después de lujuria y después de adulterio. Y ustedes saben toda la lista de pecados que cometió David por un instante que él descuidó su vida en dejar esas cosas que no corresponden a su vida natural. Entonces, Dios nos ha dado su vida para que podamos disfrutar de su vida en Él. Por lo tanto, el mayor gozo del cristiano en esta vida, ¿cuál es? Hacer la voluntad de Dios, deleitarse en la voluntad de Dios, vivir para su Señor. Ese es el mayor gozo del creyente en la vida. ¿Y cuál creen ustedes que sería la mayor tristeza del cristiano en este mundo? Cuando ofende a su Señor, cuando peca con aquel Señor que le dijo: te he salvado, eres mi hijo, te amo. Esa es la mayor tristeza del cristiano en este momento, en este tiempo temporal. Por eso es que la Biblia nos llama a: yo quiero que ustedes disfruten de la vida que les he dado. Dejen estas cosas para que ustedes puedan disfrutar a plenitud las cosas que yo ya les he dado de manera gratuita. Acompáñenme a un versículo para mirar este punto acerca de lo importante de desechar estas cosas. Hebreos 12, 1 al 2. No está en pantalla, pero búsquenlo en sus Biblias. Hebreos 12, 1 al 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y lo voy a leer para ustedes. ¿Lo tienen? Dice el texto, Hebreos 12, 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, lo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, dice el texto: despojémonos también de todo peso y del pecado. Despojémonos. Aquellas cosas que me estorban para mi caminar cristiano, el autor de Hebreos dice: quítalos de ti. Platicando con el hermano Héctor, me comentaba acerca de su cirugía en los ojos, ¿no? Y el hermano decía que él llegaba un momento donde ya no podía ver bien, ¿verdad? Ya no enfocaba muy bien. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el hermano? Quitar aquello que le estorbaba para poder mirar correctamente.
Si esto no se hubiera hecho, como me platicaba, posiblemente podía haber incrementado más y más, hasta el punto de no ver con dificultad y ya no poder disfrutar de ver a su esposa, disfrutar de ver a su hijo, disfrutar de ver la Biblia, disfrutar de ver el campo, todo por una cosa que no se quitó él. ¿Si se dan cuenta de la ilustración que estoy haciendo? Y el autor de Hebreos dice, despójense de todo peso, porque les impedirá correr, no solamente correr, sino disfrutar de la carrera, sino poner los ojos en el autor y consumador de la fe, poder ver bien y disfrutar la vida que Dios ya te ha dado en él. Y una simple cosita como este párpado que se iba para abajo, era suficiente para impedirle a mi hermano apreciar cosas que podía haber apreciado mejor. Hermanos, tenemos que despojarnos de todo peso y poner nuestros ojos en Jesucristo. Por esto y muchas razones más, tenemos que dejar esta pasada manera de vivir. Tercera pregunta. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es, bueno, ok, sí, pero ¿cómo podemos desechar la vieja manera de vivir? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué se necesita de mi vida, de mi parte, hacerlo? Respuesta rápida, siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos desechar la vieja manera de vivir? En primera instancia, es una dependencia y sumisión a Dios a través de Jesús en el poder de su Santo Espíritu. Alguien podría decir, es que lo que necesita es que tú lo hagas. Sí, y así tenemos que hacerlo. Pero al mismo tiempo, es una dependencia de Dios. Por ejemplo, hermanos, en la justificación, en la salvación, ¿qué parte hicimos nosotros para ser justificados delante de Dios? Absolutamente nada. En cuanto a la justificación, es una obra completamente de Dios. En teología se llamaría monergista. Es una obra únicamente de uno. Pero en la santificación, nosotros tenemos un papel muy importante. Pero no lo tenemos en el sentido de que estamos abandonados a nuestros propios recursos, sino que Dios mismo es quien preserva a sus escogidos y yo persevero en ese regalo de Dios. Es una obra conjunta. Dios hace su 100% en la santificación y yo hago mi 100% en la santificación. Pero esta obra es una obra en dependencia, en sumisión, en sujeción, en el poder del Espíritu Santo. Porque lo que Dios nos ha dado, hermanos, como regalo, es el sello de su Espíritu Santo en nosotros, para poder nosotros decirle no al pecado, decirle sí a Dios. Es por medio de su Espíritu Santo y en dependencia de Él, y cuando nos sometemos a Él, que podemos nosotros dejar esas cosas, abandonar esas cosas. Es diciéndole, por un lado, diciéndole, Dios, ayúdame en mi incredulidad, en mi debilidad, y tu palabra me dice esto y me someto a tu palabra, y aunque me cueste mucho, tengo que dejar esta relación que es incorrecta, esta forma de vivir que es incorrecta, este pecado en la soledad de mi tiempo que es incorrecto, en dependencia de ti, Señor, y te obedezco y te creo y camino hacia adelante. Hermano, esta es una obra que podemos hacerla no como si estuviéramos abandonados, sino como Dios con nosotros, dándonos todo lo que necesitamos para esta obra de quitar todo esto. ¿Qué tenemos de Dios? Tenemos sus palabras, tenemos sus promesas, tenemos su auxilio divino, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, tienes a tus hermanos para dejar estas cosas. Tenemos todas estas cosas y más, porque eres el Hijo de Dios, un Hijo de Dios, que no ha sido abandonado a sus propios recursos, sino que Dios, Él dice que nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Eso lo dirá Pedro en sus cartas. Entonces, ¿cómo podemos desechar la vieja manera de vivir? Necesitas depender de Dios, someterte a Dios, y entonces hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer, aunque te duela, porque te va a doler. Estoy seguro que a mi hermano, no sé si lo anestesiaron, o no sé cómo es ese proceso, pero posiblemente le haya dolido o no le dolió. Ok, si no le hubieran puesto anestesia, a mi hermano le hubiera dolido horrores, ¿no? Yo nada más de verlo digo, si me lo hace así nada más, me dolería muchísimo, ¿no?
Duele, hermanos, duele quitarse de cosas, pero duele porque a veces estas cosas las amamos más que a Dios. Pero cuando vemos que Dios es más glorioso y es más misericordioso y que su amor es más grandioso que lo que yo pocamente amo aquí, tengo razones para decir, te prefiero a ti, Dios. ¿Cómo podemos desechar la vieja manera de vivir? En dependencia y sumisión a Dios a través de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Hasta aquí, hermanitas, hermanos, es una pequeña introducción del pasaje. Todavía no abordamos el pasaje, pero esta es una pequeña introducción a todo esto. Ahora sí vamos a ir al pasaje de manera explícita con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué debemos entonces desechar o despojarnos de nosotros de aquella forma de vida que no corresponde a mi nueva vida, esa pasada manera de vivir? ¿Qué debemos quitar de nosotros? Vayan al texto en la Biblia, Colosenses 3, 8 al 9, y nos va a decir Pablo esto precisamente. Colosenses 3, 8 al 9, y dice el texto: pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Notaron qué es lo que tenemos que dejar? ¿Cuántas cosas tenemos que dejar conforme a este pasaje? Tenemos la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas, y en el versículo 9, la mentira. Estos son aspectos que corresponden a qué vida? A la vieja manera de vivir, al viejo estilo, a lo que es la naturaleza pasada. Todas estas cosas, 6 cosas tenemos aquí. Pero fíjense que hay un dato interesante que yo estaba reflexionando todo esto. Nuestro texto en Colosenses 3:8, como está ahí, dice: pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Ya antes Pablo, en el versículo 5, nos había dado una lista que la semana pasada nuestro hermano Israel les compartió. Lista, por ejemplo, como la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Cosas que parecieran ser muy escandalosas. Por ejemplo, la fornicación. Por ejemplo, esta cosa de impureza que tiene que ver con lo mismo. Son cosas que parecieran a algunas personas como algo escandaloso. El hermano aquella persona está en adulterio con la otra. ¿No es acaso escandaloso eso, hermanos? Sí, hay cosas que son pecados que son como muy llamativos, muy escandalosos, cosas que diríamos, no, yo jamás haría esto, porque ¿qué diría la gente de mí? Pero ahora Pablo señala cosas que parecieran ser no tan escandalosas. Sí, es muy malo aquella persona que adulteró con tu esposa, pero la ira, el enojo en mi corazón, o si ponemos otras cosas que no están aquí en la lista, pero la ansiedad en mi vida, la desesperación, el afán, cosas que también son pecados, pero que a veces normalizamos y decimos, bueno, aquel sí necesita más de Dios, pero bueno, pues el enojo, pues la ira, pues estas cosas pues no son tan necesarias. Pero por eso es que me gusta como lo dice Pablo, porque pone a la ira, a la blasfemia, a simples palabras, al mismo nivel que la fornicación, que el adulterio, que la mentira. Lo va a decir también en Colosenses 3. Entonces, hermanos, no tenemos que normalizar ningún pecado. Si la Biblia dice que eso es pecado, yo tengo que tomarlo como Dios lo ve, algo terrible para Él. El egoísmo. ¿Quién de ustedes puede ver si mi hermano es egoísta o no? Ahorita nadie puede verlo. Solamente el Señor. Pero ahorita, para nosotros, nuestro hermano es un santo, ¿no? Pero no sabemos en su corazón. Pero para Dios sí ve que el egoísmo es tan miserable como la fornicación o otros pecados más escandalosos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser muy diligentes en decir no al adulterio, de la misma forma decir no a todas las cosas que vamos a ver en este momento. Entonces,
Las cosas que hemos enlistado, que son 6, vamos a dividirla en 2 secciones. Siguiente, ahí está la diapositiva. Pecados de actitud, que tienen que ver con una cosa en nuestro interior, la actitud. No necesariamente con cosas que se manifiestan ya en una tercera persona, sino en cosas que se gestan en nuestra actitud, en nuestro interior, que es la ira, el enojo y la malicia. Y pecados de palabra, que tiene que ver con la blasfemia, con las palabras deshonestas y con el mentir. Miremos estas cosas y conforme vayamos viéndolas, hermanos, ustedes piensen en ustedes mismos, no en el vecino, de, ay, mi hermano sí necesita corregir este aspecto de la ira o del enojo. O sí, mi hermano, escúchalo, hermano, porque tú eres bien enojón. No, véanse ustedes. ¿Cómo soy yo? Hay estas cosas en mi corazón y la Biblia dice, déjenlas. ¿Ok? Primer aspecto de los pecados de actitud, la ira. La ira, un aspecto de la vieja pasada manera de vivir que tenemos que desechar. La ira se trata de un intenso espíritu de disgusto o animosidad. Hablamos del interior. Un espíritu vengativo. Hablamos del interior. Un sentimiento de aborrecimiento o de un sentimiento profundo de mala voluntad que no busca la gloria de Dios, sino la glorificación del yo, la satisfacción de mis deseos y ambiciones personales. La ira es ese sentimiento en nosotros donde vemos a otros prosperar y decimos, pero ¿por qué a mí no? Y empieza a creer poco a poco este sentimiento de disgusto, de insatisfacción, de donde no estoy siendo glorificado yo sino otro, y no es justo. Y empezamos con esta actitud en nuestro interior de airarnos. Esta ira es una reacción interna de nuestro alrededor. Y muchas veces esta ira nadie se da cuenta. Yo incluso podía estar hablando y algunos de ustedes o los que están en la transmisión diciendo, ese está bien loco, que no hace cosas, y en su interior. Y me gustaría que se callara la boca y un montón de cosas. La ira, hermanos. Esta actitud de nosotros. La ilustración que leí por ahí era como de un horno ardiente en nuestros corazones. Un horno que está incrementándose, que está irándose. La ira. Y así, hermanos, vive el ser humano sin Dios. Todo el tiempo está enojado, airado contra Dios, contra su prójimo, de diferentes razones, por diferentes circunstancias. Y de hecho, este es uno de los aspectos que en la Biblia se menciona de los que están en el infierno, que están crujiendo los dientes, están airados contra Dios. ¿Por qué, Señor? Tú eres así de malo, y un montón de cosas. Una ira desenfrenada contra Dios. La ira. ¿Cómo estamos en este aspecto, hermanos? Este sentimiento interno, esta actitud interna. Segundo punto que nos menciona la Biblia, el enojo. El enojo, dice el texto que está ahí en pantalla, aunque el enojo puede ser sinónimo de la ira, es probable que se refiere aquí no a la emoción interior, sino a la manifestación externa de la ira. Manifestaciones que pueden ir desde el mal humor y el trato antipático hasta estallidos violentos de rabia en los que perdemos los estribos y damos rienda suelta al horno ardiente de resentimiento que hay en nosotros. El enojo es cuando ya tenemos esta ira y se manifiesta en un disgusto en su cara, en una molestia ya irritante, en este mal humor que nos caracteriza, no los que estamos aquí, ¿va? No los de afuera. Este enojo que está en nosotros, cuando perdemos los estribos. Y esto es bien claro, hermanos, cuando el sol está bien fuerte, estamos en el coche, no hay clima y estamos desesperados por llegar a algún lugar. ¡Ah! ¡Tú muévete, quítate! Y empezamos a pitar. Y el enojo y la ira, es que yo necesito estar allá y ese me está estorbando. El enojo. Y el enojo, obviamente, en muchos casos, llega a tal punto de desenfrenar sus pasiones, donde ustedes saben que en esta situación hipotética, en esta ilustración hipotética, hay personas que se han bajado de un coche y balean al otro, del enojo, de ¿por qué me estás pitando? ¿Quién te crees tú para pitarme? El enojo, hermanos.
El enojo. El enojo es esta forma intensiva de la ira, esta explosión, estos estallidos violentos, donde perdemos los estribos, esta forma antipática ante las circunstancias de la vida. Esto corresponde a la vieja, pasada manera de vivir. ¿Cómo estás en este aspecto, hermano, hermana? Porque yo los veo muy contentos todos ustedes aquí. Pero, y mañana, y pasado mañana, y el día de ayer, identifiquemos estas cosas en nuestras vidas y, como dice el apóstol Pablo, dejemos estas cosas. Tercer punto acerca de estas actitudes: la malicia. La malicia es una malvada inclinación de la mente por tratar de hacer algo en contra del prójimo. Pensamientos de maldad. Fíjense que si lo podemos concatenar todos, inicia con la ira en el interior, se manifiesta en el enojo y ya empezamos a engendrar pensamientos de decir: voy a hacerle esto a aquella persona porque me desagradó lo que me hizo, no merezco ser tratado así. Y empezamos a pensar, a maquinar pensamientos engendrados de la ira, de la amargura, del enojo, con la intención de hacer mal al prójimo. Es la intención de hacer mal a otra persona por venganza, por envidia, por odio. Es el malicioso lamenta la prosperidad del prójimo y celebra su fracaso. Qué bueno que le pasó eso. El corazón egoísta del hombre caído toma placer perverso en ver sufrir a los demás. Esta cosa la podemos ver muy claramente con la actitud maliciosa vez tras vez de los fariseos con Jesús. Los fariseos vez tras vez se acercaban con Jesús para preguntarle, porque tenían duda. No, para hallarle en alguna palabra y tener ocasión para matarlo. Y le preguntaban: maestro, ya se me olvidaron ahorita algunas preguntas. Maestro, ¿es bueno darle el tributo al César? Se lo preguntaban para que pudieran tener ocasión para matarlo, hermanos. Estaban maquinando cómo hacerlo. Maestro, hemos encontrado una mujer en adulterio. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dices tú, Jesús? Tenían pensamientos de maldad en contra de una persona que no les había hecho absolutamente nada, inocente totalmente en ese sentido. La malicia. Y ellos llegaron con su cometido realmente. Orquestaron toda una parafernalia de cosas. Llamaron testigos falsos en el juicio, que todo fue mal en el juicio con Jesús, tanto con los gentiles como con los judíos. Todo fue mal, porque ya tenían una malicia en el corazón. Tenemos que deshacernos de este hombre. La malicia, hermanos. ¿Cómo le hago para deshacerme de este compañero que me irrita? ¿Cómo le hago? Pónganse ustedes el ejemplo de pensamientos maliciosos en nosotros. Bien, no solamente termina ahí Pablo, sino ahora pasa a estos pecados de palabra. Inciso D, cuarto punto, la blasfemia. La blasfemia normalmente es asociada únicamente con Dios, pero en este caso no se refiere a una blasfemia contra Dios, sino una blasfemia o un trato incorrecto de la lengua contra tu prójimo. Una blasfemia contra tu prójimo. Dice ahí la diapositiva: incluye la difamación contra sus semejantes, una crítica y una acusación muchas veces falsa. Es la calumnia, conversaciones injuriosas, lenguaje abusivo, insultos, gritos, sarcasmos, insolencias, todo con la intención de ofender, lastimar, destruir, denostar, denigrar al prójimo. Blasfemias. Blasfemias. Continuemos con la que sigue. Palabras deshonestas. Esta se puede traducir como un hablar vergonzoso. Pueden ser palabras indecentes en el sentido moral o sexual, pero también pueden ser palabras abusivas con las que se usan para maltratar a otros verbalmente. Eres un bruto, eres un burro, no sirves para nada, eres igual que tu padre, de necio. Palabras deshonestas.
Se usan para maltratar a otros verbalmente. Cualquier uso de la lengua que no contribuya a la edificación mutua es considerada una palabra deshonesta. Escuchen lo que dice Efesios 4:29. Acompáñenme a ese texto. Efesios 4:29. Efesios capítulo 4, versículo 29. ¿Ya lo tienen? Efesios 4:29. Cuando lo tengan, digan ya. Ya, ok. Va. Dice el texto, Efesios 4:29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Esto lo dice en la Nueva Biblia de las Américas. Sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No salga, ¿cuántas? Ninguna, sino toda la necesaria para la edificación. Palabras deshonestas. Y creo que todos los que estamos aquí hemos caído en palabras deshonestas. Esto está escrito, hermanos, no para que digamos, no, ya valí, sino que digamos, sí, yo he hecho eso. Y el apóstol nos dice, dejen entonces eso. Dejen de hablar así. Dejen de expresarse así. Porque no es propio de esta nueva vida, sino de la vida pasada. Último aspecto de lo que tenemos que desechar. Y obviamente en el versículo 9 nos dice la mentira. El texto nos dice, no mintáis los unos a los otros. Aquí Pablo está señalando una idea de la iglesia incluso. Y aquí podemos usar todo, o sea, hermanos, se pueden concatenar todas las ideas. La ira, el enojo, las blasfemias, todo lo que hemos visto. Y la mentira es una expresión de todas estas cosas unidas. De la ira, del enojo, de las maledicencias, de las palabras deshonestas, de las blasfemias. Y Pablo menciona esto de la mentira porque incluye el engañar, el decir cosas falsas. Es una vida que está inclinada a esta actitud de la lengua por cualquier clase de motivación y razón. Imaginémonos la ira, estoy airado, estoy enojado. ¿Qué puedo hacer para hacer que esta persona que me caiga mal reciba algo que sea justo para él? Le voy a decir una mentira de algún aspecto. Entonces podemos concatenar todas esas ideas y son cosas, hermanas, hermanos, que Pablo dice que tenemos que abandonar. La mentira. Pudiéramos seguir hablando muchas de estas cosas de la mentira y de la lengua. De hecho, el apóstol Santiago, hermano de Jesús, menciona el capítulo 3 acerca de la lengua, de lo destructivo que es la lengua. La lengua, un miembro, el miembro más pequeño del ser humano, pero que produce tan grandes males. Y la mentira es uno de estos, hermanos. Cosas que debemos desechar, hermanos, de nosotros, porque corresponden no a la nueva vida, sino a la pasada manera de vivir. Pasada manera de vivir de la cual Dios te salvó, no para que andes en ira y enojo, no para que andes en mentira, en palabras deshonestas, sino para que las abandones y en vez de la vida te vistas del nuevo hombre, que lo veremos la semana que viene en los versículos que siguen. ¿De qué me debo vestir? Bien, esa fue la cuarta pregunta, hermanos. Estamos a punto de terminar. La quinta pregunta en nuestra reflexión de todo esto es la siguiente. ¿Cuál es la meta, el fin, el propósito del por qué debo desechar la vieja manera de vivir? ¿Qué debo tener como meta de por qué debo de hacer estas cuestiones? La respuesta rápida a esta pregunta en la siguiente diapositiva. Le voy a pedir a mi hermana José que si la puede leer, por favor. Ser conformados, renovados día a día a ser más como Cristo y mostrar así que Cristo es nuestra suficiencia. Esa es la meta del por qué dejamos y desechamos
la pasada manera de vivir. Cristo. Leamos un texto en la Biblia. Ahorita regresamos a este pasaje. Colosenses 3, 10 al 11, que es parte de nuestro texto que estamos hoy estudiando. El texto dice: y revestido del nuevo, el nuevo hombre, de la nueva vida, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Desechen la vieja manera de vivir, vístanse de la nueva vida que está en Cristo Jesús. Dos movimientos que el apóstol les recuerda a los de Colosas: desvístanse, desechen la pasada manera de vivir, la vestidura pasada, la vestidura vieja, y vístanse de la nueva. Pónganse la nueva. La próxima semana, como les decía, veremos este aspecto de ponerse, de vestirse. Mis hermanos, si un testigo de Jehová, si cualquier persona que lee la Biblia, que no es cristiana, de sectas, que no sean cristianas, un testigo de Jehová, lee este pasaje que hemos visto acerca de la ira y el enojo, ¿qué es lo que dirán ellos? No debemos de airarnos. Y la congregación dirá: sí, no debemos airarnos. Pero el cristiano también dirá: no debemos airarnos. Y diremos: sí, amén, no debemos airarnos. ¿Cuál es la diferencia de estas dos congregaciones a ese mandamiento de no airarse? ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sustancial no es de hacer por hacer, sino hacer con esta meta que hemos visto en la definición pasada. Cristo es la diferencia. Hacemos las cosas para Cristo, a causa de Cristo, y dejamos de hacer estas actitudes por Cristo, a causa de Cristo. No simplemente por el hecho de no airarnos, de no enojarnos, de no mentirnos, sino a causa de Cristo. Cristo es aquel propósito por el cual hacemos todas las cosas, y lo que hace diferente el cristianismo de los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová también van a leer este pasaje y van a decirle a su congregación: congregación, no se enojen, ahí lo dice la Biblia. Pero la razón y el motivo solamente lo tiene el cristianismo, porque el cristianismo te dirá: a causa de Cristo tú tienes que dejar el enojo. Para vivir para Cristo tú tienes que dejar el enojo, porque Él ya te ha dado esta vida nueva. Es Cristo, hermanos, central en la diferencia de cualquier mandamiento. Es Cristo. No simplemente debemos de dejar de hacer cosas, sino es a causa de Cristo. Nuestra motivación es Cristo. No simplemente el hecho de dejar de hacer por hacer, o el hacer por hacer, sino es a causa de Cristo. Nuestra meta, como dice el pasaje, en el pasaje que estábamos leyendo, regresamos al pasaje, bro, Colosenses 3, 10 al 11. La causa de todo esto es el ser renovados a una imagen cada vez más y más plena. Como dice el texto, el cual conforme a la imagen que nos creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es Cristo nuestro propósito, nuestra meta, por el cual estamos siendo renovados cada día más, desechando lo malo, vistiéndonos de lo bueno, para ser más como Cristo Jesús. Nuestra meta es ser como Jesucristo. Por eso es que Pablo dice que ya no hay diferencia de todos los cristianos, porque estos cristianos, sean griegos o judíos, sean de la circuncisión y incircuncisión, sean bárbaros o escitas, sean siervos o libres, no hay ninguna diferencia en ellos, porque Cristo está siendo formado en cada uno de ellos, de tal forma que cada uno de ellos ya no hay diferencias ni étnica, ni religiosa, ni cultural, ni social. Todos estamos siendo transformados a una sola imagen. ¿La imagen de quién? De Cristo. Por eso es que Pablo señalará al final de este pasaje que es Cristo en todo. Siguiente diapositiva. Todos estamos siendo transformados, renovados a una sola imagen, la imagen del prototipo del hombre perfecto, Jesucristo, quien es el todo en todos.
Cristo es el todo, es nuestra meta. Nuestra meta es hallarnos en Cristo, vivir por Cristo, servir a Cristo, desechar el pecado por amor a Cristo, vestirnos de Cristo. Cristo es el todo en todos. Cristo es tu meta. No solamente el hecho de hacer o no hacer cosas, sino ser como Cristo. Cristo es el todo que necesitamos. Cristo es el todo que necesitas para la salvación. Entonces míralo. Cristo es todo lo que necesitas para tu consuelo. Entonces míralo. Cristo es todo lo que necesitas para tu santificación. Mira a Jesucristo. Cristo es todo lo que necesitas para tener un modelo. Míralo a Él. Cristo es todo lo que necesitas para tu peregrinar. Sigamos mirando a Cristo Jesús. Cristo es el todo del cristiano. Para su salvación, para su santificación y cuanto más para la glorificación. Cristo es el todo. El tema sigue siendo que Cristo es suficiente. Colosas. Cristo es suficiente también para que ustedes se quiten de ustedes esa vieja manera de vivir. Cristo es suficiente para eso. Él es tu modelo. Él es tu consuelo. Él es tu fortaleza. Él es tu ánimo. Él es tu sustento, tu refugio. Cuando tú has caído, tantas veces has caído, Él es lo que necesitas para levantarte y continuar tu peregrinaje. Muy bien, hermanas y hermanos. Estamos a punto de terminar. Colosenses 3, 8 al 11. Ahora sí, miremos todo el pasaje con todo lo que hemos visto el día de hoy. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermano, hermana, me dirijo a los cristianos en este momento, a los creyentes. Si tú has sido perdonado de tus pecados, si tú eres hijo de Dios, tienes un llamado urgente, conforme a este pasaje. ¿Cuál? Dejad, desechar la vieja manera de vivir, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, la mentira. Y esta lista no es exhaustiva, sino hay muchas cosas más que tenemos que dejar. Pero la idea es esto: cristiano, si tú sabes algo en tu vida que no está conforme a la nueva vida que Dios te ha dado por gracia, tú tienes que dejarla. Tú tienes que abandonar esta vida, esa actitud, tanto de cosas internas en tu corazón, la falta de perdón, la amargura, la ira, estas cosas que quizás no todo el mundo ve, pero que tú sí sabes, tienes que dejarlas, porque no corresponden a esta manera de vivir que Dios te ha dado por gracia. Si has abrazado el rencor, has abrazado la ira, has abrazado estas cosas que son contrarias a las que Dios te ha dado, no tienes que pensar, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es, déjalas. Como si fuera un trapo de inmundicia. ¿Cuántos de ustedes se pondrían un trapo sucio y se vestirían con él todos los días? Imagínense un trapo que ha sido puesto en el drenaje, ¿no? Y que ha sido sumergido muchas veces. ¿Cuántos de ustedes de manera sabia e inteligente dirían, hoy me voy a poner este? Nadie. De esta misma forma Dios dice, fíjate que esta es la vestidura la que yo te quité. ¿Por qué te la vas a querer poner? Deséchala, quítala de ti, aléjala, ni siquiera tan lejos que ni siquiera la puedas llegar a oler. Deséchala, hermano, no lo dudes. Y si has caído varias veces en estas mismas actitudes, acude a Cristo, sométete a Él, levanta la cabeza y di, hoy voy a dejar la ira, hoy voy a dejar el enojo, hoy voy a dejar las palabras deshonestas. Sí he pecado, sí he fallado y he ido delante de Dios, y hoy me levanto en el poder de Dios por su Espíritu Santo para abandonar estas cosas
que sé que ofenden a mi Señor y Salvador. Sigue luchando, hermano, hermana, porque es una lucha que ya está ganada. No tienes que luchar para ser salvo, sino estás luchando porque ya eres salvo en Cristo Jesús. Depende de Él, de su gracia. Pero también me dirijo a aquellas personas que están en la transmisión o aquí, estamos aquí, que están aquí, que tú no tienes a Cristo Jesús. Quizás algunos que nos están viendo no tienen a Jesucristo. No te voy a decir, deja la ira, porque tú no puedes dejar la ira. Sin Cristo Jesús, tú no vas a poder dejar la ira. Puedes dejar, quizás en algunos momentos, aparentemente dejar la ira, el enojo, las palabras deshonestas, pero tarde o temprano el mismo cochino que ha sido lavado es el mismo cochino que va a volver nuevamente al lodo. Tú necesitas a Cristo Jesús para que tu naturaleza predispuesta al pecado sea cambiada y puesta en una nueva naturaleza donde ahora sí deseas dejar esas cosas. Si quieres, por amor a Cristo Jesús, abandonar esas actitudes. Yo no te digo a ti, amigo, amiga, que estás sin Cristo, deja de pecar, deja de adulterar, deja de estar en fornicación, deja de estar en ira, sino lo que te digo es, deja de vivir la vida a tu manera y ve a Cristo Jesús, porque tú necesitas a Jesucristo. Sin Cristo no tendrás el poder dado solamente por Dios para vencer el pecado que está dominándote. Romanos capítulo 6 y capítulo 7 nos muestra esta realidad. En Cristo somos verdaderamente libres. Entonces tú necesitas entregarle tu vida a Jesucristo. No trates de ser la mejor versión de ti, la mejor persona. Mejor ve a Dios y dile, Dios, hazme nuevo. Dios no quiere gente perfecta, sino quiere gente nueva. Nuevos, nacidos nuevos, para que puedan andar en perfección. Y cuando esto suceda, amigo, tú podrás disfrutar de la vida abundante que Dios da de manera gratuita a un pecador como tú y como yo. Desechando la vieja manera de vivir, es lo que tú y yo tenemos que hacer cada día desde hoy. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este momento que nos has dado a través de reflexionar, meditar en tu palabra, Dios, y de este recordatorio que siempre es muy necesario para nuestras vidas, Dios. Porque quizás a veces, Señor, en la cotidianidad de nuestra vida normalizamos pecados, Dios. Pero hoy, Señor, nos recuerdas una y otra vez que aquellas cosas que corresponden a la pasada manera de vivir, de la cual tú nos salvaste, tenemos que desecharlas, dejarlas, por amor a ti, en dependencia a ti, por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Así que ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, a que puedan, Señor, dejar esas cosas que los están impidiendo que corran como deberían de correr, que disfruten de la vida como la deberían de disfrutar en ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a despojarnos de este peso de pecado que a veces nosotros mismos nos sometemos, Señor. En tus manos están mis hermanos y mi vida, y sé que tu palabra, Señor, nos alentará y fortalecerá para todo lo que tú has dicho de nosotros en Cristo Jesús. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén.